Mi vida, por Yeshua de Nazaret. Cartas a mi amada esposa Miriam. Autora María Medina. Voz Salvador Corazón. Capítulo 35. Nacdemo, Nicodemo. Me vio nacer. Era amigo de mi padre y asistió a mi llegada a la tierra. Nicodemo pertenecía a la comunidad y pensamiento esenios, como sucedía en aquel tiempo con muchos hombres que, aun ostentando altos cargos y cometidos entre los estamentos e instituciones de nuestro pueblo, y Nicodemo era uno de ellos, su filosofía y su pensamiento se identificaban con los justos hombres que formaban esta comunidad, nunca con la clase saducea. También era doctor de la ley en Jerusalén. Allí vivía y allí enseñaba a sus discípulos todo lo concerniente a nuestros libros sagrados. Era un fiel cumplidor de la Torá y maestro de rabinos en mi ciudad amada, donde dirigía una afamada escuela a la que no todos los niños de nuestro pueblo tenían la posibilidad de asistir. Formaba parte del Sanedrín, como su cargo lo requería, pero sus ideas eran de fraternidad, de ayuda al prójimo, de amar a nuestros hermanos, y no habían sido contaminadas por tantos preceptos añadidos por los rabinos a lo largo de los siglos. Él era un hombre justo, un iniciado que fue un pilar fundamental en la obra de redención. Aunque mi familia y él vivíamos en ciudades diferentes, existía un contacto regular entre nosotros, tanto por los obligados desplazamientos que teníamos que hacer a Jerusalén, ocasiones en las que nos encontrábamos, como por las visitas que él realizaba de vez en cuando a la zona de Galilea, porque al ser el rabino encargado de formar a muchos hombres en la ley del Padre, visitaba, controlaba y supervisaba gran parte de las escuelas de las sinagogas de todo el territorio de Israel. Fue mi amigo y fue mi protector. Es cierto que él hubiera querido seguirme más de cerca, más abiertamente, y participar en esta obra de redención de otra manera, más comprometida, más unida a nosotros. Pero el trabajo que el Padre le encomendó hubo de ser hecho de otra manera. Solo podía ayudarme si actuaba desde dentro de las filas del Sanedrín, cercano a los más altos poderes religiosos y políticos de nuestro tiempo. Era un hombre prudente y comprensivo, que desde el primer momento se ocupó del cuidado de mi formación como rabí, al mismo tiempo que estaba al tanto de mi personalidad y mi condición de Mashiach, porque como integrante de la hermandad de Senia sabía de este gran secreto desde los primeros años de mi vida. Me veló, me protegió y me ayudó siempre. Fue muy amigo y confidente de Yosef de Ramatayín, otro imprescindible colaborador nuestro. Nicodemo tenía que vivir y actuar entre los sacerdotes y fariseos del Sanedrín, ocultando su verdadera personalidad. Nadie podía saber de su auténtica relación conmigo, de su inquebrantable lealtad y de su auténtico pensamiento y filosofía. Fue por este motivo por el que en una de las ocasiones en las que los dos estábamos en Jerusalén, me pidió una entrevista porque los dos teníamos que hablar, comunicarnos e intercambiar noticias, opiniones y mensajes. La entrevista tuvo que llevarse a cabo en el más absoluto de los secretos, de noche, como fue necesario y rodeados de mucha prudencia. Él no podía ser visto tratando conmigo de forma amistosa, no podía desvelar una relación más afectuosa, más cercana y comprometida, porque tanto saduceos como fariseos habrían sospechado de un entendimiento más especial entre los dos, sino que debió mantenerse siempre en la sombra, siempre neutral, aunque siempre incondicional y fiel en su amor. Nos vimos en casa de un amigo común, él y yo solos, solamente acompañados de Yohanan, y nuestra conversación estuvo impregnada de amor y entendimiento. Nos dimos un fuerte abrazo porque nos queríamos. Por aquel entonces yo ya era un hombre hecho y derecho y ya hacía tiempo que había comenzado mi trabajo de enseñanza. Él seguía mis pasos constantemente,
siempre dispuesto a cualquier cosa que yo pudiera necesitar, siempre advirtiéndonos de los pensamientos, de las intenciones y de la actitud del Sanedrín con respecto a mí. Nuestro pensamiento y nuestra interpretación de las Escrituras eran iguales, porque los dos pertenecíamos a la misma ideología farisea y siempre nos entendimos a la perfección. Es cierto que él quiso que le enseñara algunos aspectos de la nueva interpretación de la Torá que yo hacía. Quiso oír directamente de mí lo que se contaba, porque sí, es verdad que él no podía ir a escucharme y lo que sabía era a través de otras personas, a los que enviaba para estar informado, por lo que me pidió en más de una ocasión que le hablara a él directamente. Nuestra conversación se centró sobre todo en la necesidad de un nuevo nacimiento en cada hombre, sobre la necesidad del ser humano de dejar atrás su vieja vida, de renacer en el espíritu, de ser un hombre nuevo. No es cierto que Nicodemo no lo comprendiera, lo hacía perfectamente, pero quería comentarlo conmigo. Sí, le dije en un momento, tú eres doctor de la ley y esto lo sabes muy bien. Este y muchos otros temas intercambiamos en aquella noche. Le hablé de la ignorancia que me estaba encontrando entre el pueblo, de la falta de comprensión de lo que yo decía, de que era difícil que aceptaran nuestro testimonio, de su falta de fe, de sus mentes cerradas, de que me era costoso hablarles de cosas celestiales, porque eso ya iba mucho más allá de sus pobres entendimientos, porque los que no comprendían el significado del nacer de nuevo en el espíritu eran realmente las personas que me escuchaban. Le confirmé toda la magnitud de mi trabajo, algo que él conocía, algo a lo que él se había ofrecido para ayudarme, cosa que hizo hasta el día de mi muerte e incluso después, pasando a formar parte de los grupos que creyeron en mí como Mashiach, siendo expulsado del Sanedrín como consecuencia de su creencia. Lo mismo que sucedió también con Yosef de Ramatayim. Nicodemo lloró aquella noche, es cierto, porque tan gran obra era aquella que sintió la grandeza del Padre en toda su plenitud, y de nuevo volvió a prometer su ayuda, de nuevo volvió a ofrecer su vida al servicio de todos nosotros, y de nuevo selló su compromiso con Dios. Era un alma tan grande que sufrió por no poder participar más en los acontecimientos que se estaban desarrollando, por tener que ocupar un puesto discreto, por no poder declarar a los cuatro vientos que creía en mí, que sabía sin lugar a dudas quién era yo. Y en lugar de eso tuvo que callar y permanecer en su lugar, junto a los demás rabinos con los que no estaba en absoluto de acuerdo. Pero la misión que el Padre le había encomendado era esta: ayudar desde la discreción, pensar y sentir igual que yo, pero saber que debía desarrollar este trabajo sin declarar abiertamente que era uno más de nosotros. No fue fácil para él, siempre me comprendió y siempre quiso haber podido disponer de la libertad suficiente para poder seguirme de otra manera, pero su labor estaba escrita de otra manera. Nicodemo dirigía además en secreto una pequeña escuela de sabiduría, allí en Jerusalén, escuela esenia, en la que enseñaba exactamente lo mismo que yo, porque aquel foco fue necesario para asentar una de las bases del nuevo mundo, para hacer posible que en él se desarrollara el fundamento de un grupo mucho más grande al que pertenecieron también mis hermanos y algunos de los discípulos, centro fundamental nazareno en aquella ciudad. Le hablé de la necesidad de abrir los ojos de los hombres, porque debían creer en mis palabras, porque Dios me había enviado por amor a todos sus hijos, porque iban a tener la luz entre ellos y sin embargo no iban a ser capaces de verla, porque tan grande era el amor del Padre que quería recuperar a todos estos hijos sumidos en la oscuridad, y que cierto era que Él me había enviado para realizar esta tarea inmensa. Estuvimos hablando muchas horas y nos despedimos con otro gran abrazo, reconociendo él todavía más mi ser de hijo de Dios y prometiendo su fidelidad y entrega, aunque eso sí, siempre en la sombra, porque necesitábamos personas así que trabajasen de incógnito,
porque era tan grande el nido de víboras que nos rodeaba que hubo que hacerlo de esa manera, colaborando ocultos, como hizo él, como hicieron otros muchos. Trabajo precioso, trabajo recompensado, trabajo de triunfo, trabajo entregado al Padre. Bendito Nicodemo. Con todo mi amor, Yeshua.